Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre Johnfredi Kirama Serna. Bienvenidos. Mis amigos peregrinos de Cristo, qué bueno saludarlos nuevamente en este espacio, en este momento de reflexión. Maravilloso que podamos reencontrarnos y que podamos continuar el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Sabemos que este espacio es concretamente dedicado justamente al estudio de este texto importantísimo en la vida de la Iglesia, que es el Catecismo que contiene las verdades fundamentales de la fe y una explicación, diríamos, sencilla, asequible a todos. Hemos tenido ya la oportunidad de estudiar las primeras partes del Catecismo, concretamente en el primer gran bloque del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la profesión de la fe, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Miraremos detenidamente todo lo que concierne al símbolo de la fe o al credo, como solemos llamarlo, y miraremos en detalle cada uno de los artículos de fe, de las verdades de la fe que como cristianos nosotros profesamos. Hoy vamos a hablar ya, continuando adelante con nuestro estudio sobre la transmisión de la divina revelación. Previamente nos ha dicho el Catecismo de la Iglesia que Dios ha querido revelarse de una manera progresiva al pueblo de Israel. Lo hizo a través de los patriarcas, lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través de signos, a través de símbolos, y finalmente vendrá la revelación definitiva en la persona de Jesucristo. Él es el revelador. Él ha venido a revelarnos y a conducirnos a la verdad plena. Por lo tanto, la tarea concreta de la Iglesia será precisamente el anuncio de la persona adorable de Jesucristo, el anuncio de su palabra como verdad que salva, como verdad que libera. Esa es la tarea esencial de la Iglesia, la transmisión de la divina revelación, cuyo centro, cuyo culmen es la persona de Jesucristo. Así comienza esta parte del Catecismo de la Iglesia, recordándonos que Cristo es la plenitud de la revelación, que en Él se condensa todo aquello que el Padre Dios quiso revelar antes de Cristo, y naturalmente Jesucristo es el comienzo, el final de la revelación. Nos lo decía también el Catecismo de la Iglesia, que no podemos esperar ya otra revelación, por lo menos diferente a la de Cristo, puesto que en Cristo ya la revelación ha alcanzado su plenitud. Él es la palabra definitiva del Padre. Ahora bien, ¿cómo cumple la Iglesia con esta gran tarea de la transmisión de la divina revelación? ¿Cuáles, diríamos, son las herramientas, las maneras concretas en las que la Iglesia ha desempeñado su misión, ha desempeñado la tarea desde el comienzo? Fundamentalmente nos hablará el Catecismo de las dos formas muy concretas que contienen la divina revelación, y es, en primer lugar, la tradición oral. Un ejemplo muy concreto de lo que es y lo que significa la tradición oral lo podemos encontrar propiamente en la historia de nuestros pueblos, en la historia de nuestras comunidades, aunque ya las facilidades que hoy tenemos han permitido que la historia de nuestros pueblos ya se haya puesto por escrito, que hayamos tenido personas que se han interesado en estudiar e indagar la historia de nuestros pueblos y luego la han consignado por escrito. No siempre fue de esta manera. Muchos de estos datos se fueron revelando de manera oral. Por ejemplo, quienes llegaron
por primera vez y se asentaron en alguno de nuestros pueblos, pues naturalmente que no contaban con lápiz y papel para ir poniendo algo así como una crónica de lo que iban haciendo y de la forma en la que se fueron formando nuestros pueblos. Fue justamente la tradición oral la que años después, muchos años después, pues nos hablará del modo y la forma en la que los fundadores de nuestros pueblos pues empezaron propiamente esa gran empresa difícil y ambiciosa pues de fundar, o en primer lugar caseríos que luego se fueron creciendo, que se fueron expandiendo hasta ser hoy los municipios, los pueblos que tenemos. Pero insisto, todo empezó a través de un modo, de una manera oral. Se empezó pues a transmitir de generación en generación, de padres a hijos, y así pues llegó el momento en el que ya las facilidades pues nos permitieron que toda esa información, que en primer lugar fue transmitida oralmente y que atestiguaba propiamente pues la historia de nuestros pueblos, se pudiera llevar propiamente a la hoja, a la escritura. Por eso, entonces, una de las fuentes de la divina revelación es entonces la tradición oral. ¿Cómo se llega precisamente a la redacción de los libros sagrados que hacen parte del canon bíblico? En primer lugar, a través de la tradición oral. No podemos pensar al autor sagrado presente propiamente en el momento en que ocurría aquello que el mismo autor luego narrará en su libro. Muchas veces, en la gran mayor parte de los casos, pues pasarán muchos siglos, pasarán muchos años antes de que ese momento, ese acontecimiento, pues sea narrado, que el autor sagrado consigne por escrito el episodio. ¿Cómo el autor entonces logra saber en detalle lo que acontece, lo que ocurre? Pues en primer lugar la inspiración, el Espíritu Santo, que es el que inspira toda la Sagrada Escritura, pero en segundo lugar también a través de la tradición oral. Cada generación le iba transmitiendo a la otra lo que iba ocurriendo, lo que había ocurrido, y de esa forma pues se garantizaba, digamos, la permanencia de esa información, de esos hechos, de esos relatos en el tiempo. Es pues la tradición oral una fuente de la divina revelación, y luego pues vendrá naturalmente pues ya digamos la Sagrada Escritura, o vendrá propiamente ya la tradición escrita, que será pues el paso siguiente después de que ya todo se ha transmitido, de que todo oralmente se ha comunicado, se ha conservado, pues ya vendrá el momento en el que quizás se vea la necesidad pues de llevar, digamos, a la hoja, al papel, todos estos hechos y todos estos relatos. Y es así justamente como se llega a, por ejemplo, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, que tuvo un larguísimo proceso para que finalmente pues pudiese quedar tal y como hoy la conocemos. Un proceso entonces por el que del que un poquito hablábamos un poco antes, la tradición oral, y luego el autor sagrado divinamente inspirado pues ya pondrá por escrito, consignará por escrito aquello que el mismo Espíritu le inspira y aquello que fue corroborado mediante la tradición. Son pues estas las fuentes de la divina revelación, la sagrada revelación, a la que luego se sumará el magisterio de la Iglesia, que también es fuente de la divina revelación, magisterio del que nos hablará un poco más adelante el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en todo este tema tan interesante y ese tema tan, diríamos, tan amplio, pues aparece un tema sumamente importante en el que valdría la pena detenernos, y es el tema de la sucesión apostólica, y un tema que tiene una particular importancia en nuestros tiempos y en nuestros días, pues por la gran cantidad de doctrinas, de ideologías, muchas de ellas bautizadas como cristianas, o también por la gran cantidad de grupos religiosos
que hoy van surgiendo, y por eso pues todas estas situaciones, la gran cantidad de grupos religiosos, la gran cantidad de ideologías, pues hacen necesario que volvamos al tema de la tradición apostólica, de la sucesión apostólica, y pues que a partir de el estudio de este elemento tan importante de la sucesión apostólica, pues podamos tener la suficiente capacidad de discernimiento y sepamos concretamente, definitivamente qué es verdad y qué no lo es. ¿Qué es entonces la sucesión apostólica? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia acerca de la sucesión apostólica? En primer lugar, nos dirá que los apóstoles confiaron la tarea de sucederles, de continuar con su tarea y con su ministerio a los obispos. La expresión obispo es una expresión que aparecerá en el Nuevo Testamento naturalmente y que hará referencia a los dirigentes de las comunidades cristianas. El apóstol Pablo, de quien muchas veces hemos oído hablar y cuyos textos son leídos constantemente dentro de la liturgia, pues fue uno de los grandes evangelizadores. Iba por muchos lugares, por muchos sitios, fundando comunidades cristianas. En sus personas pues la iglesia se iba expandiendo, y dado pues que él no podía permanecer siempre en estas comunidades que él iba fundando, pues veía la necesidad, la obligación pues de nombrar líderes, digamos cristianos, que hubiesen aceptado el evangelio quizá de una manera más completa, más comprometida, y pues él mismo les confiaba esa gran tarea pues de ponerse al frente de las comunidades como dirigentes o como obispos. Aparecerá entonces este texto sumamente importante, y así pues la palabra obispo dentro del Nuevo Testamento va a designar a aquellos a quienes los apóstoles nombraban directamente para que les sucedieran, para que acompañaran el proceso de estas comunidades cristianas, y eran pues entonces los dirigentes. Y nos dirá entonces el Catecismo que son ellos, los obispos, aquellos sobre los que recae la gran responsabilidad de continuar la tarea de los apóstoles, el ministerio apostólico que Cristo un día confiará a los apóstoles, los obispos entonces sus legítimos sucesores. Y así pues la tarea de la extensión, de la expansión de la iglesia y la tarea de la proclamación de la verdad se verá garantizada en la persona de los legítimos sucesores de los apóstoles, puesto que ellos van a encarnar la misma tarea que el Señor les confiará a los apóstoles, la de ir por todo el mundo para predicar el evangelio y para hacer discípulos suyos mediante la administración del bautismo en nombre de la Trinidad. La sucesión apostólica pues es un tema sumamente importante, insisto, pues porque nos habla propiamente de lo que garantiza la permanencia de la verdad en la iglesia y garantiza pues la presencia también del ministerio sagrado, la presencia de Cristo dentro de la comunidad cristiana. Pero es un tema obviamente también importante, pues por el tema que estamos abordando en este punto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la transmisión de la divina revelación, cuya tarea compete en primer lugar y de una manera pues más completa a los sucesores legítimos de los apóstoles, quienes a través de su palabra, quienes a través de sus enseñanzas y quienes a través de sus escritos pues confirmarán la fe de la iglesia y, como ya lo hemos dicho, serán garantes de la verdad, de la defensa de la verdad y la permanencia de la verdad dentro de la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana. Aparecerán también los llamados padres apostólicos que
por lo general son obispos, la gran parte de ellos que vivieron en los primeros siglos, los 3 o 4 primeros siglos, y que pues desempeñaron una tarea sumamente importante en la transmisión de la fe, en la defensa de la fe, y que cuya tarea pues fue significativa, sobre todo en la lucha contra las herejías, que sobre todo en esos primeros siglos pues van a abundar, que van a comprometer la unidad de la Iglesia, que van a comprometer digamos la pureza de la verdad. Y estos padres apostólicos, que como lo decía, gran parte de ellos obispos, legítimos sucesores de los apóstoles, garantizarán la transmisión de la divina revelación a través de sus enseñanzas, combatiendo aquellas falsas doctrinas, aquellas herejías, y confirmando la fe del pueblo cristiano. Realmente es un tema apasionante, y qué bueno que ustedes, o que todos tuviéramos nos diéramos la oportunidad pues de ahondar y de profundizar un poco más en este tema de la sucesión apostólica. Ya lo decía antes de entrar en el catecismo de la Iglesia respecto a este tema, que es sumamente importante que tengamos la gran capacidad de discernir, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos en los que cualquier persona pues se hace llamar sacerdote, o cualquier persona se hace llamar católica, o se nos puede presentar cualquier persona que dirá que profesa nuestra misma fe, cuando en realidad quizá no lo hace. Y justamente será uno de los puntos que nos ayudará pues a entender y a discernir más bien quién es miembro de la Iglesia, quién realmente tiene la autoridad de parte de la Iglesia para predicar y para anunciar el Evangelio, el tema de la sucesión apostólica, en el tema en el que, como lo decía ya hace un momento, podremos profundizar un poco más, dada la importancia, dada la trascendencia de este tema y dados los retos que hoy los cristianos tenemos, sobre todo respecto a todos estos temas y a todos estos grupos y a tantas otras personas que lamentablemente pues usan el nombre de la Iglesia, se presentan como miembros de la Iglesia, pero que realmente no lo son, que no hay una plena comunión con la Iglesia, y quizá muchos que se hacen llamar sacerdotes, se visten como sacerdotes, pero que realmente no han sido válidamente ordenados porque no ha habido un obispo que tenga la sucesión apostólica, pues que les haya conferido el sacramento del orden. Son realmente temas sumamente importantes, temas sobre los que debemos volver una y otra vez, y temas en los que definitivamente todos debemos conocer un poco, por lo menos algunos elementos, porque se trata sobre todo de el conocer nuestra fe, de defender nuestra fe, y una vez más lo digo, de tener la capacidad de discernir respecto a tantas cosas que hoy a nosotros nos pueden llegar y tantas cosas que hoy circulan a nuestro alrededor. Bien, amigos, yo quiero agradecer a quienes vienen escuchando con gusto, con agrado, pues este espacio destinado al estudio del Catecismo de la Iglesia. Quiero agradecer a quienes van interactuando, a quienes quizá han manifestado alguna duda, alguna inquietud, o a quienes han pedido, digamos, mayor claridad respecto a algunos temas, que eso creo que es algo sumamente importante. Yo nuevamente los invito para que ustedes pues interactúen con nosotros a través de la página Peregrinos de Cristo. Sus opiniones son sumamente importantes. Puede ser que quizá no esté siendo yo lo suficientemente claro respecto a la exposición, explicación del catecismo, pues, y sería interesante que ustedes pues me lo hicieran saber, si realmente pues la forma de abordar el catecismo, la forma de explicarlo, pues está siendo realmente además de agradable, interesante, entendible para ustedes, de manera que este espacio sea mejor aprovechado. Gracias, amigos, a todos ustedes por escucharme, por acompañarme durante este rato, y no olviden que de la mano del Señor siempre.
Amigos peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos la invitación a formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.